Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! Cultural y étnica del Ecuador. Pero antes de empezar con este tema para esta semana, vamos a recordar un poco del tema de la semana anterior. A ver, niños, vamos a recordar, ¿no? Ustedes, niños, habían visto, primeramente, que aquí tenemos la silueta del Ecuador, ¿no? Galápagos, ¿no es cierto? Al norte tenemos norte, acá es sur, acá es este y acá es oeste, ¿no? Los límites, vamos a recordar con los niños, a ver, ¿quién es nuestro vecino en el norte? Este es el Ecuador, tenemos al norte, tenemos Colombia. Al sur tenemos al vecino Perú. Y también al este también está el Perú, ¿no es cierto? Y al oeste tenemos el océano Pacífico, ¿no? Al norte Colombia, al sur y al este con Perú, ¿no es cierto? Perú mismo, ¿no es cierto? Al este Perú y al oeste el océano Pacífico, aquí está el océano, el agua, ¿no es cierto? Habían leído ustedes, niños, que si pasamos una manito por el Ecuador, no es plano, ¿no es cierto? No es plano, pero vamos a ver, sino que por esta parte se encuentran las montañas, ¿no es cierto? Este espacio de aquí, si pasáramos la mano sería así, aquí están las montañas y así sería plano, montañas, plano. Las montañas se encuentran de esta manera, ¿no es cierto? Cogidos de la manito más o menos. Los chicos ya saben cómo se llaman a las montañitas que están cogidos entre sí, como cogidos con la manito, ¿no es cierto? Más o menos estarían así las montañitas, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama, chicos, cuando las montañas están cogiditas? Se llama cordillera, niños. Esta cordillera tiene como nombre la cordillera de los Andes. Ahora, muy bien. En las partes bajas es caliente, en las montañas es frío. Por ejemplo, cuando ustedes ven al volcán Cotacachi, ¿no es cierto? Cuando ustedes observan al volcán Cotacachi, observan que en la puntita está nieve, ¿no es cierto? Está hielo abajo de la Cotacachi, aquí está. En la puntita se encuentra nieve, está hielo, ¿no es cierto? Frío. Eso quiere decir que acá abajo es caliente y entre más ascendemos o más subimos a las montañas, es más frío. Eso nos explicaría lo siguiente, que aquí sería caliente, aquí sería frío y aquí sería caliente, ¿no? Porque es plano, montañas altas, plano, ¿no es cierto? Para que se me entienda, por ejemplo, si alguien de aquí saludara con los de la costa, dirían, así saludarán. Hola, ¿cómo están allá abajo los de la costa? Saludemos acá. Hola, ¿cómo están allá los del oriente? Porque ustedes saben que tienen nombres, ¿no? ¿Qué nombre tiene esta parte? Costa. La parte de las montañas sería sierra, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, ¿cómo se llama, niños? Oriente, ustedes como ya leyeron. Y esta parte de acá se llama Galápagos. Ustedes habían leído que nuestro país está formado por 4 regiones naturales. Región costa, región sierra, región oriente, región Galápagos, ¿no es cierto? Pero también tiene otros nombres estas regiones, ¿no? Pongamos con otros nombres, por ejemplo, a la región costa también se le llama litoral. A la región sierra también se le llama interandina. A la región oriente también se le llama amazónica. Y a la región Galápagos también se le llama región insular. O sea, tendría 2 nombrecitos ya, pero los niños que con tal que sepan costa, si es oriente y Galápagos, estaría bien, ¿no? El otro nombre es un poquito más científico, digamos, ¿ya? Pero también deberían de saberlo, ¿no? Continuamos con el entendimiento. Entonces, en las partes planas es caliente, en las partes altas es frío, ¿no es cierto? En las partes bajas es caliente, entonces sería caliente, frío, caliente. En las partes calientes y en las partes frías, ¿habrá el mismo tipo de plantas? Obviamente que no, ¿no es cierto? En las partes calientes habrá un tipo de plantas y en las partes frías habrá otro tipo de plantas, ¿no es cierto? Eso favorece a que nuestro país
tenga mucha variedad de especies de plantas y mucha variedad de especies también de animales. Bueno, hemos visto que nuestro país tiene, por este motivo de la cordillera de los Andes, varios climas, ¿no es cierto? A lo que está caliente, frío caliente y también un poco de caliente aquí, ¿no es cierto? Se comprende como climas. Estos climas hacen que nuestro país sea mega diverso, muchas plantas, muchos animales, ¿no es cierto? Muchos climas. Muchos también paisajes con las montañas, ¿no es cierto? El día de hoy, para esta semana, vamos a hablar el tema sobre diversidad humana, cultural y étnica del Ecuador. Eso quiere decir que vamos a ver quiénes habitan en nuestro país, ¿no es cierto? Vamos a empezar leyendo, dice, ¿no? ¿Han escuchado que nuestro país es mega diverso? Bueno, ya escucharon, ¿no es cierto? Tiene muchas cosas, muchos climas, muchas especies de animales y plantas, ¿no es cierto? Muchos paisajes. El Ecuador es uno de los países con mayor diversidad en varios aspectos que lo conforman, dice. Más que todo vamos a subrayar, si saben el método de ir leyendo, subrayamos la parte más importante. Cada país tiene su gente y su cultura, dice. En este día vamos a enfatizarnos en su gente, ¿no? En su cultura. Pero ¿qué es la cultura? Cuando hablamos de cultura, nosotros estamos hablando no solo de una cosa, sino de muchas cosas, entre las que tiene que ver la vestimenta. Vestimenta es parte de la cultura. Estamos también viendo el idioma, que es parte de la cultura. Estamos también viendo también la comida, ¿no es cierto? La comida, que es parte de la cultura. Estamos viendo las costumbres, las tradiciones, las fiestas. Cuando nosotros hablamos de cultura, nosotros no hablamos solo de una cosa. Nosotros estamos hablando de muchas cosas, como son la vestimenta de ese grupo de personas, el idioma que habla ese grupo de personas, la comida que hace o prepara ese grupo de personas, las costumbres que tienen ese grupo de personas, las tradiciones, las fiestas que tienen, ¿no es cierto? Vamos el día de hoy a hablar acerca de los grupos étnicos del Ecuador. El tema de hoy es hablar específicamente, ¿no es cierto?, de los grupos étnicos, la diversidad humana, dice, ¿no? Vamos a hacer un dibujo, ¿no es cierto? Vamos a dibujar aquí un grupo de personas. A este grupo vamos a llamarle grupo étnico, ¿no? En el Ecuador nos dice en el texto que existen más de 20 grupos étnicos. Eso quiere decir que había varios grupos que tienen diferentes vestimentas, ¿no es cierto? Diferentes costumbres, tradiciones. Entonces, vamos a ir observando. Aquí. Empecemos. Tenemos en el orden que nos da el texto, etnia Agua, nos dice, ¿no es cierto? Miren cómo es la vestimenta de la etnia Agua. En este caso vamos a ver solamente la vestimenta de esta etnia, o también nacionalidad es lo mismo, ¿no? Etnia quiere decir población o nación. Etnia y nacionalidad es lo mismo, son sinónimos. Cuando hablamos de cultura hablamos de muchas cosas, como ya explicamos, pero en este ejemplo que yo les voy a dar, solo voy a enfatizarme en la vestimenta, ¿no? Etnia Agua, en el orden que tenemos en el texto, miren, observamos cómo su vestimenta. Etnia Chachis, muy bien, observamos. Etnia Shuar, muy bien. Etnia Sáchilas, muy bien. Etnia Huancavilcas, muy bien. Etnia Épera, muy bien. Quichuas del Oriente, miren cómo es la vestimenta de Quichuas del Oriente. Vamos con los mantas. Vamos con los negro afroecuatoriano. Vamos con los cofán. Vamos con los secoya. Vamos con los siona. Vamos con los guarani. ¿No es cierto? Guarani. Vamos con los achuar. Vamos con los záparo. Vamos ahora con los quichuas de la sierra, ¿no? Antes de continuar con los quichuas de la sierra, vamos a ir indicando
que en la tarea había dicho a los niños que dibujen solo la silueta del Ecuador y los nombres de los grupos étnicos del Ecuador, ¿no? Si usted tiene colores, vamos a hacer como ha puesto en el texto los colores. Por ejemplo, agua tiene la coloración negra. Entonces, ¿por dónde están los aguas? Está por el norte del Ecuador. ¿Por dónde estarían los chachis? ¿Qué color tiene? Plomo, ¿no es cierto? Estaría por el norte del Ecuador. Vamos con los shuar, color rojo. ¿Por dónde están los shuar, color rojo? Dice, vamos buscando por acá, ¿no es cierto? Por el este del Ecuador, por el sur y el este del Ecuador. Y así vamos a ir buscando por dónde más o menos queda ese grupo étnico, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos específicamente a hablar de las etnias, grupos étnicos o nacionalidades de la sierra. Obviamente en la sierra todos, por no decir la mayoría o digamos todos, son quichua, ¿no es cierto? Quichua hablantes. Y se los conoce como quichuas de la sierra. Tenemos a los otavalos, tenemos a los natabuelas, tenemos a los caranquis, tenemos a los cayambis, tenemos a los zaraguros. Zaraguros, a lo menos que están famosos estos niños del Achuquito, y también, ¿cómo se llama esta otra youtuber de esta etnia? Se me va el nombre. Nancy Risol. Es que han visto de pronto. Chibuleos. Purua. Muy bien. Esto con respecto al tema de estudios sociales, ¿no es cierto? Que estamos hablando de los grupos étnicos o nacionalidades, ¿no es cierto? Cada grupo étnico o nacionalidad tiene una cultura diferente. O sea, la cultura tiene vestimenta distinta, idioma distinto, costumbres, tradiciones, fiestas distintas, ¿no es cierto? Bueno, pasamos a la captura número 2 y vamos a tratar de realizar, ¿no? Tenemos actividad 1, ¿no es cierto? Dice, escribe 4 ejemplos que demuestren que el Ecuador es un país mega diverso. Como ya habíamos hablado con estudiantes, señores y señores. El Ecuador es mega diverso porque tenemos bastantes cosas, tenemos varios climas, muchos paisajes, tenemos muchas culturas, muchas nacionalidades, por ende muchas fiestas, por ende muchas tradiciones, ¿no es cierto? Pongamos, dice algunas, pongamos 4. Podríamos poner, porque es mega diverso, como ya hemos dicho, posee varios climas. Otra, posee variedad de especies de plantas y animales, posee varios grupos étnicos, posee varias o diferentes costumbres, tradiciones, fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Actividad número 2. Dice, escribe 2, estamos en la número 2, ¿no? Escribe 2 ejemplos de cada elemento de la diversidad cultural. Explica por qué son formas de diversidad. Muy bien, en fiestas, ¿qué podríamos poner? Fiestas, pensemos, yo que soy de Otavalo. Yo soy de Otavalo y, por cierto, de los grupos étnicos hablando, yo pertenezco al grupo étnico quichua de la sierra, específicamente quichua Otavalo sería, ¿no? En mi caso, ¿no? En mi caso, las fiestas por aquí serían, en Otavalo, las fiestas del amor. Pongamos otro porque nos da 2 rayitas, ¿no es cierto? Otra fiesta sería la fiesta del Inti Raymi, ¿no es cierto? Ya. Le pone, en mi caso sería fiestas del amor, fiestas del Inti Raymi. Si usted conoce otras fiestas, lo pone, ¿no? Vamos con vestido. Veamos los vestidos, podríamos tranquilamente poner el vestido de la vestimenta de los otavalos, que es distinta a la vestimenta de los cayambis, ¿ya? Ponemos vestimenta otavalos, vestimenta del grupo étnico otavalo o vestimenta del grupo étnico cayambi, ¿no? 3, dice, dibuja elementos representativos de pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos de nuestro país. Identifica a cada una por su nombre. Aquí lo más fácil para diferenciar, ¿no es cierto?, algo representativo de los grupos étnicos sería la vestimenta. Usted puede dibujar en cada grupo, en cada cuadrito, la vestimenta de un grupo étnico, ¿ya? Yo le sugiero que aquí dibuje especialmente de las mujeres, ¿no? Aquí sería quichua otavalo, quichua cayambi, y aquí hágale un afroecuatoriano, como ya les envié en los dibujos, ¿no? Y ponga su nombre, dice, sería otavalo, cayambi, afroecuatoriano.
Eso es todo, chicos, y si les gustó el video no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.